Nos encontramos registrando en diferentes puntos geográficos de Colombia el tránsito y la intención de permanencia de niños, niñas y adolescentes no acompañados, es decir, que no tienen ningún tipo de familiar que los esté básicamente resguardando, acompañando, no están con sus padres, y asimismo ha sido uno de los fenómenos que también viene identificando la Defensoría del Pueblo a partir pues de su delegada de movilidad humana como uno de los fenómenos también de mayor preocupación por la alta vulnerabilidad y los riesgos que enfrenta esta población en particular. Es un fenómeno invisibilizado. Nadie habla en los flujos mixtos migratorios de niñez no acompañada, aun cuando es un grupo que está presente en los flujos migratorios mixtos, en especial el que vimos en Colombia de personas provenientes de Venezuela. Dentro de la dinámica migratoria de las familias que están llegando a Colombia, hay un número importante de jóvenes, ¿sí? O también de padres de familia que han dejado a sus hijos en algún momento en Venezuela. Y lo que vemos cada vez más es que estos hijos están empezando a atravesar la frontera. Y por supuesto tenemos una serie de condiciones socioeconómicas, humanitarias, de violencia bastante complejas del lado venezolano, a lo cual yo quisiera agregar una variable importante y es también la presencia de grupos armados transfronterizos. El número de niños, niñas y adolescentes separados y no acompañados es significativo en el departamento de Arauca. Hemos identificado 248 niños separados, es decir, niños que están sin sus padres pero con algún familiar, y 180 niños, niñas y adolescentes no acompañados, es decir, niños, niñas y adolescentes que están sin ningún miembro de sus familias. ¿Y con quién más viaja usted? Nosotros cuatro, más nadie. ¿Quiénes? Mi compadre aquí, Anderson y Eric. ¿Y es la primera vez que se va de su país? Por aquí, por Arauca, sí. A mí me motivó la situación económica, porque ya no se podía comprar comida, no se podía comprar las cosas personales, ni se podía estudiar ya por los útiles, los cuadernos, las cosas así, los uniformes ya no se podía comprar. Los que están con sus familias es porque aquí van a lograr unas posibilidades de acceso a salud y educación, sobre todo educación, que no les es posible en Venezuela. Con los niños no acompañados, y teniendo en cuenta pues el rango de edad más afectado, que es el de 12 a 17, la narrativa o los relatos de tanto de niñas como de niños, de hombres como mujeres, es que vienen a trabajar para enviar dinero a sus familias. Sí, para mí sí, porque por un futuro mejor, o sea, el bienestar, por lo menos la economía y el abastecimiento, todo eso, pues, que allá donde estaban no se puede. Los niños terminan siendo cooptados, reclutados y utilizados en función pues, de estos intereses de distintos grupos armados. Pues lo que tenemos es que hay familias que están llegando con sus hijos, pero por una u otra situación en el camino terminan separándose, ¿no? Que es este fenómeno de los niños, niñas y adolescentes separados. Y esto se debe a que muchas veces aceptan lo que los venezolanos llaman la cola, ¿no? Hacer esta práctica de coger la mula y nos encontramos o el camión y nos vemos en el siguiente municipio, pero esto también ha llevado a separaciones familiares y es un fenómeno también altamente preocupante porque pues tenemos a niños, niñas y adolescentes buscando a sus papás y no hay, digamos, un sistema nacional que ofrezca desde el Estado pues digamos un mecanismo o un procedimiento claro para resolver este tipo de situaciones. Entonces, en el caso colombiano vemos que hay un riesgo también y es que estos niños están improvisando en términos de a dónde llegan, si no cuentan con ningún tipo de red de apoyo y es en esa improvisación donde muchas veces terminan cayendo en dinámicas de reclutamiento, de uso por parte de grupos criminales
Y este imaginario en torno a oportunidades laborales por fuera de Venezuela, pues es también uno de los elementos, digamos, jalonadores de esa población que desea salir, pero también hay una serie de condiciones o factores que son familiares, que están asociados muchas veces a esa presión socioeconómica, también las situaciones de violencia intrafamiliar, que no hay que desconocer también, que juegan un papel importante en por qué parte de estos niños, niñas y adolescentes deciden salir solos. Yo salí del país por trocha. Pasé por río, por montaña, en una camioneta pequeñita, donde había mucha gente. Sabemos que en la larga trayectoria por todo el territorio colombiano son muchos los riesgos que se presentan, ofertas de trabajo no legales, no de grupos ilícitos, grupos de narcotráfico, grupos de guerrilleros, de ciencias de la FARC, o sea, son un sinfín de ofertas que pueden tener de manera ilícita y de manera ilegal durante todo el camino nariñense. Y muchos de estos chicos son conquistados por eso. Bueno, para Colombia este tema de la migración a través del territorio es una situación relativamente reciente. Nosotros históricamente hemos sido un país que expulsa población a través de sus fronteras. Entonces, no había no hay una claridad, y creo que eso apenas lo estamos entendiendo todos, en relación a todas las problemáticas y situaciones que se presentaban en el contexto de una migración, y específicamente con la de niñez separada y no acompañada. Entender esos dos conceptos es complejo. Es complejo porque se han identificado muchos menores, muchos niños, niñas y adolescentes separados que están es decir, que están con algún miembro de su familia, y en ese sentido pues no se informa a la autoridad competente. Entonces se asume que ese adolescente está en un hogar que le garantiza derechos, y eso tiene unas implicancias también legales, y es que los familiares no son los representantes legales en Colombia del niño, niña o adolescente, es decir, que no va a tener la posibilidad de ingresarlo al sistema escolar. Digamos, se tiene conocimiento de la existencia de estos niños no acompañados que ingresan a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, pero se queda por fuera todo un universo de niños y de niñas que no ingresan a este proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Está regulado en la Ley 1098/2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia de Colombia. Y es un proceso que está a cargo de autoridades administrativas, que pueden ser defensores de familia, comisarios de familia o inspectores de policía. Los defensores de familia están asignados al ICBF, mientras que los comisarios de familia y los inspectores de policía están asignados a los entes territoriales. Y por eso, en todos los casos de que una autoridad administrativa tenga conocimiento del caso de un niño no acompañado, debería proceder a la apertura de un proceso de restablecimiento de derechos, que además tiene una duración máxima de 18 meses, y en el caso de niños y niñas no acompañados, pues lo que se busca es el restablecimiento del contacto familiar para que eventualmente se evalúe si una reunificación familiar se ajusta al interés superior de la niña o del niño. Si no tenemos cifras sobre la afectación que están presentando niños, niñas y adolescentes que tienen vocación de permanencia, imagínense lo que está pasando también con niños, niñas y adolescentes que solamente pues tienen la intención de atravesar Colombia para llegar a otros destinos. En efecto, pues lo primero que tenemos que arrancar es que necesitamos una política pública sobre niñez migrante y refugiada, porque en la actualidad no hay ningún instrumento en materia de política pública que hable de forma específica y que trace un procedimiento y que trace unas líneas de acción frente a la niñez no acompañada. Y debe tener como eje transversal el principio del interés superior, pero también el principio de no discriminación
que no solamente está contenido en la Ley 1098/2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, sino en la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue pues ratificada por el Estado colombiano.